Hola, bienvenido a otro video. En los videos anteriores sobre teología sistemática estuvimos desarrollando la doctrina de la palabra de Dios. Vimos que la Biblia es el registro de la revelación especial de Dios, que la Biblia fue inspirada por Dios. Vimos cómo se conformó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vimos que la palabra de Dios es autoritativa, que es inerrante, es decir, que no contiene errores, que es suficiente y que es clara, es decir, que se puede entender. Concluimos también en que hay partes de la Biblia en que son un poco más difíciles de entender que otras. Y hoy te quiero compartir algunos consejos para interpretar la Biblia correctamente. Muchas veces nos acercamos al texto de la Biblia preguntándonos ¿qué me quiere decir Dios hoy a mí? Y es una muy buena pregunta. Pero para poder responderla correctamente, primero tenemos que responder correctamente otras preguntas. Tenemos que descubrir, en primer lugar, qué dice el texto, en segundo lugar, descubrir qué significa el texto, para recién ahí poder ver de qué forma ese texto, esa enseñanza la puedo aplicar a mi vida hoy en día. Así que vamos a ver hoy el método inductivo, que consta de 3 pasos de interpretación. El primero es la observación, es descubrir qué dice el texto. El segundo es descubrir qué significa el texto, ese es el paso de la interpretación. Y el tercero es el paso de la aplicación, ver cómo ese texto me impacta a mí y de qué forma puedo aplicarlo en mi vida. Muchas veces confundimos la aplicación con la interpretación. Hoy vamos a ver en detalle los dos primeros pasos, el paso de la observación y el paso de la interpretación. Cuando nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando a la palabra de Dios. Entonces nos vamos a acercar en oración, en dependencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que Él nos ilumine, que ilumine nuestro entendimiento para poder comprender más cabalmente lo que significan las Escrituras, lo que Dios nos ha querido decir. Y para la observación vamos a tener en cuenta algunos consejitos. El primero es que vamos a intentar despojarnos de todas nuestras ideas preconcebidas sobre el texto. Posiblemente si tenés tiempo leyendo la Biblia o escuchando de la palabra de Dios, hay muchas historias que habrás escuchado más de una vez. Cuando analizamos principalmente esas historias que son muy conocidas, es muy probable que nos acerquemos con muchos preconceptos y pensando que ya sabemos lo que dice. Vamos a intentar despojarnos de todas esas ideas. Y en lo posible, si tenés ideas preconcebidas sobre el texto, déjalas anotadas. Anotá cuál es la impresión que vos tenés del texto antes de abarcarlo, si es que tenés alguna idea ya en mente. También vamos a intentar anotar cuáles son los personajes que están involucrados, dónde se desarrolla la historia, en qué momento, quién es el que habla, quién es el que recibe el mensaje, como así también la estructura que tiene el texto. Vamos a ver qué pasa antes, qué pasa después, por qué se da esa situación o ese diálogo. Y otra cuestión a tener en cuenta es la forma literaria. Vamos a intentar identificar si estamos leyendo una narración, una carta, una poesía, una profecía, un proverbio. Todas esas cuestiones vamos a tener en cuenta en la observación. Como te dije, vamos a intentar ver qué dice el texto, pero también vamos a intentar ver qué no dice el texto. Y esto tiene que ver con aquellas ideas preconcebidas que traemos cuando nos acercamos a la Biblia. Te voy a poner un ejemplo que está en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Es la visita de los magos, cuando nace Jesús. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
Es muy probable que cuando nos acercamos al texto de la visita de los magos se nos venga a la mente la imagen de tres tipos montados en camello. Vemos acá que la Biblia no especifica cuántos eran, tampoco nos dice cuál era su medio de transporte y mucho menos nos dice que eran reyes. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que tener en cuenta esas ideas preconcebidas que traemos al texto para que no influencien o que influencien lo menos posible nuestra lectura y nuestro estudio de las escrituras. El paso de la observación es importantísimo porque una mala observación nos va a llevar a una mala interpretación y una mala interpretación nos va a llevar indefectiblemente a una aplicación errónea de la enseñanza bíblica. La segunda pregunta que vamos a intentar responder es ¿qué significa el texto? Este es el paso más difícil, que es el de la interpretación. Luego de hacer una observación general, luego de anotar todos esos datos que estuvimos hablando recién, nos vamos a intentar meter un poco más profundo en el texto. Vamos a intentar descubrir qué significa lo que estamos leyendo. Sabemos que la Biblia fue escrita hace muchos años, en una cultura totalmente distinta a la nuestra, en una parte del mundo totalmente distinta a la nuestra. Vamos a intentar salvar esas distancias históricas, culturales, geográficas, idiomáticas, de escritura. Son muchas las diferencias que tenemos nosotros con los destinatarios originales de la Biblia. Entonces, en la interpretación vamos a intentar superar todas esas distancias. Es entonces el propósito del paso de la interpretación descubrir qué quiso decir el texto para los destinatarios originales. ¿Cuál fue el mensaje que Dios quiso transmitir en ese momento y en ese lugar? Para eso vamos a seguir una serie de reglas. La primera de estas reglas es interpretar el texto de forma literal, es decir, dando a las palabras, a las frases y a las oraciones el significado usual, normal y acostumbrado que tienen, no alegorizando o espiritualizando el texto. Hay peligros en esto de alegorizar o espiritualizar, y es que esa interpretación suele ser muy subjetiva. No hay forma de comprobar o de evaluar esas interpretaciones, y suelen ir mucho más allá del texto. Un ejemplo de esto es el pecado de Adán y Eva. Una interpretación alegórica dice que el pecado de Adán y Eva fue sexual, pero esa es una interpretación que va mucho más allá de lo que el texto dice. La Biblia nos dice que el pecado de Adán y Eva fue desobedecer a Dios. No sabemos si esa fruta era una manzana, no podemos ver más allá de lo que dice el texto. Entonces, alegorizar, decir que el fruto prohibido fue la relación sexual, es ir mucho más allá de lo que el texto nos dice y por eso es peligroso. Otro de los peligros de la alegorización es que nos hace dudar de la veracidad de la Biblia, ya que insinúa que la Biblia es solo un libro de moralejas o de metáforas, pero la Biblia es mucho más que eso. Entonces vamos a interpretar el texto literalmente. Ahora bien, el texto puede ser llanamente literal o puede ser literal usando figuras del lenguaje figurado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 17, versículo 1, que dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Acá Jeremías usa lenguaje figurado, usa una metáfora, pero la idea de esa metáfora es clara y debe ser interpretada literalmente. Se puede interpretar literalmente siempre y cuando la idea transmitida por el lenguaje figurado sea clara, como en este caso, que se refiere a que el pecado de Judá estaba muy arraigado dentro suyo. La segunda regla de interpretación, y quizás una de las más importantes, es interpretar el texto en su contexto. En esto tenemos que tener en cuenta tres tipos de contexto. El contexto inmediato, es decir, los versículos que están antes y los que están después del que estamos analizando. El contexto del libro, o sea, en
qué tipo de libro se encuentra el versículo que estoy leyendo. ¿Está en una carta? ¿Está en un libro de historia? ¿Está en un salmo? Y en tercer lugar, el contexto bíblico en general. La Biblia es un conjunto, la Biblia es armoniosa, entonces debemos analizar el versículo en el contexto de toda la enseñanza bíblica. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Te pongo un ejemplo. Proverbios 6, versículo 2, dice: Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si leemos este versículo suelto, podríamos pensar que habla de una cuestión metafísica, que nuestras palabras dirigen el curso del universo. Podrás haber escuchado tal vez que alguien dice: me estoy enfermando, me estoy engripando, me estoy resfriando, y otro le dice: no lo declares. Como si nuestras palabras determinaran el curso del universo. Si digo que me caiga un rayo, tal vez esté atrayendo rayos hacia mí. Pero eso no es lo que este versículo enseña. Es algo que la Biblia no enseña en absoluto. Pero vamos a ver el contexto de este versículo para que nos saquemos las dudas. Voy a leer desde el versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Acá el proverbio nos habla de salir fiador por alguien, de empeñar nuestra palabra. Podemos llevar esta cuestión en una aplicación práctica a salir como garante de alguien que va a pedir un préstamo. Vamos a ver más adelante las reglas de interpretación especial para los proverbios, pero los proverbios son principios de sabiduría. Es muy probable también que puedas salir fiador de alguien y esa persona pague lo que corresponde y no te pase nada. Pero la enseñanza sabia de este proverbio es que no demos nuestra palabra a la ligera. En ese sentido, vemos que el contexto nos aclara mucho lo que quiere decir un versículo. Otro texto que suele ser sacado de contexto lo podemos ver en Mateo 18, versículo 18, que dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas veces este versículo se usa como base para atar demonios o espíritus y desatar bendiciones. Sin embargo, como vimos en la primera regla, esto va mucho más allá de lo que dice el texto. El texto no dice nada de demonios, no dice nada de espíritus. Sin embargo, si leemos el contexto, nos damos cuenta que está hablando de disciplina en la iglesia. En el versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, llévalo ante 2 o 3 testigos. Y si no hace caso, llévalo ante toda la iglesia. Y si sigue sin hacer caso, tenlo por gentil y publicano, es decir, habla de la excomunión. Entonces ahí viene que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y luego viene otro versículo que suele sacarse de contexto, que es: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo suele ser usado en las reuniones de la iglesia a las que va poca gente. Cuando somos poquitos en la iglesia decimos: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Sin embargo, Dios está en todos lados, aunque no haya nadie. Lo que quiere decir el texto acá, si lo leemos en su contexto, es que en las decisiones adoptadas por la iglesia, en la autoridad de Jesús, ahí va a estar Él apoyando esas decisiones. Nos habla de disciplina y nos habla de perdón. Justamente después de eso, Pedro se acerca y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde: no, sino hasta 70 veces 7. En tercer lugar, debemos interpretar de acuerdo a la historia y a la cultura. En esto nos van a ser muy útiles esas observaciones que hicimos.
quién es el autor del libro, quiénes son los destinatarios originales, en qué lugar, en qué momento de la historia se desarrolla, en qué cultura. Esto nos va a servir mucho para poder comprender mejor el texto. Cuando vemos a la viuda que lleva las 2 únicas monedas que tiene al templo, el texto nos dice que era una viuda muy pobre. Si nosotros analizamos cómo era la vida de las viudas en, en el pueblo hebreo, nos damos cuenta que eran personas de por sí pobres y muchas veces desamparadas, ya que las mujeres no trabajaban. Entonces, cuando su marido moría, si no tenían un hijo que las mantenga, quedaban en la pobreza extrema. Por eso la ley de las escrituras establece muchas normas en cuanto al cuidado de las viudas y de los huérfanos. El texto nos dice que la viuda era muy pobre. Entonces, esto nos habla de la extrema pobreza que tenía la viuda, porque decir que era viuda ya era sinónimo de decir que era pobre. Entonces, que la Biblia diga que esa viuda era muy pobre, quiere decir que era extremadamente pobre. Cosas como estas nos ayudan a tener un panorama mucho más amplio. Cuando habla de una viuda dando todo lo que tenía, no habla simplemente de una mujer que había perdido a su marido, sino de una mujer que estaba totalmente desamparada ante la sociedad, que muchas veces dependía de las limosnas. En cuarto lugar, tenemos que interpretar teniendo en cuenta la forma literaria. Y en esto nos van a ser muy útiles esas observaciones que hicimos al principio. ¿Qué estoy leyendo? ¿Una narración histórica? ¿Una poesía? ¿Una parábola? ¿Una carta? ¿Una profecía? ¿Un proverbio? Todas estas cosas nos van a ayudar a entender mejor lo que el texto significa. Y muchas veces incluso nos van a evitar frustraciones. Te doy un ejemplo claro. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos cristianos toman este versículo como una promesa. Sin embargo, los proverbios no son promesas. Los proverbios son principios generales de sabiduría. Es decir, principios que se aplican en la mayoría de los casos, pero no son una regla fija que se cumple en el 100% de los casos, sino que nos guían sobre cómo vivir sabiamente. No quiere decir que si llevas a tu hijo a la iglesia nunca va a dejar de ir, porque cuando sea adolescente y deje de ir a la iglesia te vas a frustrar. Así que ten en cuenta esto, los proverbios no son promesas. En quinto lugar, debemos interpretar teniendo en cuenta otros pasajes de la Escritura. Como habíamos dicho, no podemos hacer una doctrina de un texto sacado de contexto, tampoco podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Cuando llegamos a una conclusión, a una interpretación, debemos comprobarla y compararla con otros pasajes de la Escritura que hablen del mismo tema. En esto nos puede ser muy útil una concordancia que suelen traer las Biblias al final. Si estoy leyendo un pasaje sobre la oración, por ejemplo, y llego a una conclusión, ¿qué dicen otros versículos sobre la oración? Eso nos va a ayudar a tener una visión mucho más completa de la enseñanza bíblica. Esto nos lleva a la sexta y última regla, que es interpretar la Biblia teniendo en vista la armonía y la consistencia teológica, es decir, la enseñanza general de la Biblia que es armoniosa. Ningún pasaje de la Biblia contradice a otro. Si vemos contradicción entre 2 versículos es que por lo menos estamos interpretando mal uno de ellos. Esto nos sirve mucho en pasajes difíciles. Si nos encontramos ante un texto difícil, tenemos que saber que los textos difíciles o medio oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros, de los pasajes que son fáciles de comprender. Entonces, cuando lleguemos, como te decía, a una interpretación, verifiquemos que esa enseñanza, que esa interpretación sea bíblica. Comparemos qué dice toda la Biblia sobre ese tema. Por ejemplo, en Mateo 22 vemos que se le acercan a Jesús y le preguntan cuál es el gran mandamiento de la ley. Y Jesús
que se memorizó el versículo que había que memorizar, le responde con la Shema y le dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay una corriente que dice que, basado en este versículo, Dios nos manda a amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Pero, ¿qué nos dice el texto en sí? Es muy claro. Nos dice que son dos los mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Dios nos manda a amarnos a nosotros mismos? ¿O será que Dios ya sabe que nos amamos a nosotros mismos y que nos manda a amar al prójimo de la misma forma? Bueno, comparemos esa interpretación con toda la enseñanza de la Biblia. ¿La Biblia nos manda a amarnos a nosotros mismos para poder luego amar al prójimo? Te dejo la tarea. Hasta acá algunos consejos de interpretación bíblica, algunos consejos generales que quizás te puedan servir en tu lectura diaria de las Escrituras. Todavía no vamos a avanzar al paso de la aplicación porque vamos a seguir profundizando en la interpretación en el próximo video. Vamos a ver algunas reglas especiales de interpretación, vamos a ver algunas nociones sobre poesía, sobre proverbios, sobre parábolas, sobre lenguaje figurado. Así que te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para que no te pierdas la segunda parte de este video. Te quiero dejar una última recomendación y tiene que ver con que la Biblia fue escrita en idiomas totalmente distintos a los nuestros. Fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y con partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que mientras más nos podamos acercar a esos idiomas originales, mucho mejor va a ser nuestra interpretación. Pero no todos contamos con diccionarios, con concordancias greco-españolas, con comentarios bíblicos, con Biblias de estudio y demás. Entonces, por eso las reglas de interpretación que te di, los consejos, están orientados a que puedas estudiar la Biblia solo con la Biblia. Y en esto de acercarnos a los idiomas originales puede ser muy útil contar con distintas traducciones. Hay traducciones formales que son más apegadas al texto original, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Pero también tenemos traducciones de correspondencia dinámica que transcriben las ideas en una forma que sea mucho más fácil de leer en nuestro idioma, como la NBI, la NTV, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, palabra de Dios para todos, entre otras. Pero tenés que tener en cuenta que toda traducción es una interpretación y que mientras más libre sea la interpretación, más carga interpretativa va a tener. Te pongo un ejemplo de esto que lo podemos encontrar en Juan capítulo 17, versículo 12. Dice Jesús orando en Getsemaní: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así traduce la Reina Valera, una traducción más formal. Y ahora voy a leer el mismo, pero una traducción más libre, como la traducción lenguaje actual. Juan 17, versículo 12. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste, y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Vemos que el texto nos dice que el único que se perdió fue el hijo de perdición, el único que no creyó en Jesús. Y la traducción lenguaje actual ya traduce al hijo de perdición como Judas. Es decir, tiene una carga interpretativa mucho mayor. Está, podemos decir, mucho más interpretada. Ya viene con una interpretación extra. Eso para que lo tengas en cuenta cada vez que te acerques a distintos tipos de traducciones.
Cada traducción tiene su beneficio y está bueno contar con varias para poder comparar, sobre todo en aquellos pasajes que se nos resultan un poco más difíciles de entender. Si el video te gustó, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita así YouTube te avisa cuando esté disponible la segunda parte y nos vemos en la próxima.